Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a estar haciendo un suéter con manga murciélago. Para ello vamos a usar este hilo que es de Yarn Inspirations Caron. El color es Early Gray y tiene un grosor de 5. Lo voy a estar tejiendo con una aguja de 6 milímetros. Vamos a estar usando en este proyecto unas agujas laneras, unas tijeras, una cinta métrica y nos harán falta también unos marcadores. Ahora vamos a comenzar. Quería mostrarles este gráfico para que tengan una idea de cómo vamos a empezar a hacer el trabajo. Así nos va a quedar el suéter y tendremos que empezarlo a hacer desde el puño hacia lo que es el centro del suéter, hacia el otro extremo. Haremos el puño y después comenzaremos a hacer aumentos hasta llegar al comienzo de nuestro hombro. Después buscaremos lo que es el ancho de nuestro hombro, el ancho del cuello y el ancho del hombro. Lo vamos a estar haciendo así por partes. Esta parte, después esta parte, después la parte de atrás de la espalda, después la parte de enfrente y la espalda juntos y después haremos la manga y el puño. Aquí yo le tengo una tablita donde tengo las medidas aproximadas para diferentes tallas. Esto es un suéter holgado, amplio, oversize, como se le llama. Entonces no se asusten si ven que la manga crece mucho. Si ustedes quisieran que la manga le fuera un poco más amplia o más larga, le tendrían que hacer más cantidad de aumento. En mi caso yo voy a estar haciendo 2 aumentos y después no aumento, 2 aumentos y después no aumento y así sucesivamente. Yo les recomiendo que lo anoten porque después vamos a hacer la misma cantidad de aumentos que hicimos pero de disminuciones. En mi caso yo lo hice así. Yo puse desde que empecé, desde que terminé el puño con 18 cadenas, empecé a montar 32 puntos y de ahí en adelante voy a tener solamente estas 3 que van a ser diferentes. Ya a partir de ahí serían 2 aumentos y después no aumento, 2 aumentos y después no aumento. Entonces cuando vamos a hacer las disminuciones sería al revés. La línea que tenemos del principio, que es sin aumento, después tenemos que hacer 2 disminuciones, después ya no habría que hacer disminuciones y después haríamos 2 disminuciones y así sucesivamente, todo a la inversa. Aquí si me oyen hablar de que yo estoy haciendo una manga de 22 pulgadas, que es lo que necesito, es una manga size large pero que no pertenece al size small medium que estoy haciendo. Es porque es para una bailarina y tiene brazos un poco más largos, para que no se vayan a confundir. Por eso es que yo recomiendo que es mejor hacerlo midiéndose lo que es las medidas personales de cada uno. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer las 18 cadenas que necesito para obtener un largo del puño de 5 pulgadas. Para ello vamos a estar haciendo 1, 2, 3 hasta tener 18 cadenas. Hacemos las 18 cadenas y vamos a subir 1, 2 y 3 y me voy a ir al quinto punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a hacer un punto alto. Y en el próximo un punto alto y vamos a estar haciendo punto alto sobre todos los puntos de cadena hasta obtener 18 puntos altos. Ya tengo los 18 puntos altos y vamos a comenzar a hacer la primera parte del punto elástico. Para ello subimos con 3 cadenas, giramos y vamos a estar haciendo puntos altos. Puntos altos se hacen cogiendo el punto este por delante, de forma que nos quede hacia adelante. Cogemos hilo, sacamos, cogemos hilo, volvemos a sacar. Es un punto alto regular, pero solo que se hace por delante del punto de abajo. Vamos a hacer otro punto alto por delante. Y así vamos a estar haciendo hasta que hagamos 18 puntos altos por delante. Ya nos falta hacer solamente el último punto, que no lo vamos a hacer sobre la cadenita, sino que lo vamos a hacer en el espacio. Y vamos a hacer ahí el último punto. Ahora subimos con 3 cadenas, giramos y aquí donde está este punto
lo vamos a tomar por delante y vamos a hacer puntos altos por delante. Siempre puntos altos por delante. Todas las vueltas. Hasta obtener 16 vueltas de puntos altos. Y nos va a quedar así la forma del punto elástico. Nos va a quedar esto en relieve por un lado. Y aquí ya, si pueden ver, nos va a empezar a hacer el relieve por el otro lado. Nuevamente. Y nos va a dar lo que es el efecto de un elástico, pero muy simple porque es solo con puntos altos. Ya tengo la cantidad de vueltas, que son 16, para obtener 6 pulgadas y media, que es el ancho que necesito para este puño. Subimos ahora con 3 cadenas y vamos a estar haciendo 2 puntos altos. Aquí si pueden ver los espacios que tenemos. Dentro de cada uno de esos espacios vamos a hacer 2 puntos altos. En mi caso, para el ancho que yo necesito de mi puño, van a ser 32 puntos altos en total, porque son los espacios que me quedaron del punto elástico. Y ahí monté 2 puntos altos, y así vamos a estar haciendo toda la vuelta hasta el final. Vamos a terminar esta vuelta haciendo los últimos 2 puntos altos que nos faltan. Y vamos a hacer aquí, sobre este punto de cadena, el último punto alto de esta vuelta. Ahora vamos a subir con 3 cadenas nuevamente, giramos y vamos a hacer el primer aumento aquí. Ya tenemos 2 puntos altos en este punto, nos vamos al segundo, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto vamos a hacer un aumento. Ahí mismo vamos a hacer 2 puntos altos. Y ahora vamos a seguir haciendo la misma secuencia. Vamos a estar haciendo 8 puntos o 7 puntos y en el octavo hacemos un aumento. Así toda la vuelta hasta llegar aquí con un último aumento, que nos daría un total de 37 puntos altos. Terminamos la vuelta anterior con 5 aumentos y un total de 37 puntos altos. Ahora vamos a subir aquí con 3 cadenas, vamos a girar y vamos a estar haciendo un aumento en este primer punto aquí. Ya este cuenta como un aumento. Vamos a hacer en el segundo espacio, el segundo punto alto, vamos a hacer aquí 2 puntos altos juntos y vamos a estar haciendo un punto alto sobre punto alto hasta llegar a los 2 últimos, antes de terminar los 2 últimos puntos altos, para hacer aquí 2 aumentos más al final. Ya estamos aquí al final de esta vuelta y vamos a hacer aquí, ya nos quedan 2 puntos altos por tejer y vamos a hacer 2 puntos altos juntos en este y 2 puntos altos en el último, y nos va a dar un total de 41 puntos altos. Ya terminamos la segunda vuelta de aumentos y vamos a hacer ahora la tercera vuelta, que va a tener un total de 43 puntos altos cuando terminemos, porque solamente vamos a hacer 2 aumentos ahora. Subimos con 3 cadenas y aquí mismo voy a hacer un aumento y voy a estar haciendo un punto alto sobre punto alto hasta llegar al final, donde vamos a hacer un aumento. Ya hice el aumento en este último punto aquí y voy a subir con 3 cadenas y vamos a hacer otro aumento en el principio y otro aumento en el final de esta vuelta, para tener ahora un total de 45 puntos altos con los 2 aumentos. Aquí teníamos 43 puntos altos, ahora vamos a tener aquí 45. Tenemos 2 aumentos, 2 aumentos en esta vuelta y 2 aumentos en esta vuelta. Ya llegamos al final de esta vuelta y vamos a subir con 3 cadenas, vamos a girar y ahora ya no vamos a hacer aumento en esta vuelta, sino que vamos a estar haciendo un
punto alto sobre punto alto hasta tener la misma cantidad de puntos que la vuelta anterior, que eran 45. Y de ahora en adelante la secuencia va a ser la siguiente, porque ahora todo va a ser repetitivo. Aquí vieron que hicimos 2 vueltas de aumentos, un aumento al principio y uno al final, un aumento al principio y uno al final. Hicimos una vuelta de 43 y una de 45 y ahora una vuelta sin aumentos. La secuencia va a ser 2 vueltas con aumento y una vuelta sin aumento. 2 vueltas con aumento y una vuelta sin aumento. Así hasta llegar desde aquí, del principio del puño hasta el comienzo del hombro, que va a ser el largo de nuestro brazo. Cuando lleguemos ahí, vamos a volvernos a encontrar. Ya llegué al largo de la manga que necesito. En mi caso, di 27 vueltas, que me va a dar un total de 73 puntos altos. Si ustedes quisieran que el suéter les quedara más largo o para un size más grande, también lo que pueden hacer es que le pueden dar más cantidad de aumentos en las vueltas y entonces el suéter le va a quedar mucho más largo. De todas formas, nosotros le vamos a estar dando altura. Ahora les voy a mostrar. Para ello, aquí donde terminé, ya di la vuelta que necesitaba y voy a dejar el hilo ahí en suspenso y voy a irme al otro extremo. Y aquí en este lugar voy a coger la aguja y vamos a tejer 14 cadenas, porque ese es el largo que yo necesito para mi suéter. Ustedes tuvieran que medírselo o buscar más o menos las medidas por los size. Aquí vamos a hacer un nudito y vamos a tejer ahí 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahí ya cortamos el hilo. Y ajustamos. Ahora nos vamos al otro extremo donde no hemos cortado el hilo, sino es el mismo hilo que estábamos tejiendo. Y vamos a hacer 14 cadenas. 1, 2, igual que hicimos en el otro lado. Ya tengo las 14 cadenas. Voy a subir con 1, 2 y 3 y me voy a ir al quinto punto de cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer ahí un punto alto. Ya tengo 2 puntos altos. Y voy a estar tejiendo así hasta donde tenemos los puntos altos que habíamos tejido anteriormente. Ya tejí las 14 puntos altos y ahora voy a tejer normalmente un punto alto sobre punto alto. Y vamos a estarlo haciendo así toda la vuelta. Y aquí donde tenemos las 14 cadenas vamos a tejer 14 puntos altos. Y aquí nos vamos a encontrar. Ya llegué a este extremo, ya le di la vuelta completa y ahora aquí mismo vamos a empezar a hacer la faja. Vamos a hacer 8 puntos para dar el largo y vamos a hacer 6 puntos de fajita. Entonces, para hacer la faja vamos a hacer igual que hicimos los puños. Vamos a subir con 3 cadenas, vamos a girar el tejido, discúlpenme, y vamos a hacer puntos altos por delante por 6 puntos altos. Ya el primero cuenta, ese punto de altura cuenta como 1. Ya tenemos 2. Hacemos punto alto por delante, el tercero, el cuarto por delante, el quinto y el sexto. Y así vamos a empezar a hacer la fajita. No sé si ahí lo podrán ver bien. Entonces ahora aquí en el próximo punto vamos a hacer un punto alto regular. Si ustedes quieren le pueden poner una marquita para que no se les pierda el punto. Este va a ser el primer punto alto por delante. Entonces aquí vamos a tejer punto alto sobre punto alto nuevamente toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Aquí tejeremos 8 puntos altos y cuando
vamos al 9º punto, vamos a empezar a hacer punto alto por delante por 6 sobre los 6 puntos altos que nos quedan restantes, y ahí terminaremos haciendo la primera vuelta de punto elástico. Ya estoy casi en el final de esta vuelta, ya tejí 3 puntos altos sobre los 14 puntos que tenemos. Vamos a hacer el cuarto, 5, 6, 7 y 8. Y esto va a ser el largo regular de nuestro suéter. Y ahora vamos a comenzar a hacer aquí la fajita. Para ello tomamos este punto alto por delante y hacemos un punto alto por delante por los 6 puntos finales. Ya tenemos aquí 3, 4, 5 y el último este aquí que cuenta como vamos a introducir la aguja ahí mismo. No lo hacemos sobre la cadena igual que hicimos con los puños. Entonces aquí vamos ahora a subir con 1, 2 y 3 puntos altos. Giramos, que diga con 3 cadenitas, disculpen, y voy a estar haciendo un punto alto por delante. No importa que este punto esté por detrás, esto es el punto elástico que estamos haciendo. Cogemos el punto por delante y vamos a hacer 6 puntos altos por delante. Ya tenemos 3, 4, 5 y 6. Si ustedes quieren le pueden poner un marcador, pero realmente se ve. Voy a ponerle un marcador para que ustedes vean. Este es el primer punto alto por delante que tenemos de él, y aquí vamos a empezar a tejer un punto alto sobre cada punto alto, y así toda la vuelta. Quería decirles algo, que ahora vamos a estar tejiendo así todas las veces hasta alcanzar el ancho que queremos de nuestro suéter, desde el hombro hasta el principio del cuello. Déjame acomodarlo aquí. ¿Se acuerdan que habíamos tejido la manga completa, el largo de la manga? Y entonces aquí lo que estamos haciendo es buscando el espacio entre la manga y el principio del cuello. En mi caso, para este size van a ser 5 pulgadas. Yo voy a estar tejiendo 5 pulgadas a partir de aquí hacia allá. Ya incluí aquí el punto fajita. Cada vez que lleguemos aquí a los últimos 6 puntos, comenzamos a hacer la fajita. Vamos a estar yendo y viniendo hasta obtener una medida de 5 pulgadas. Para obtener esa medida, recuérdense que fue lo que explicamos al principio de este tutorial, de cómo sacar la medida para el cuello. Después yo voy a tener un espacio de 10 pulgadas para lo que es el ojal de mi cuello, y después 5 pulgadas más para el otro hombro. Pero ahora vamos a concentrarnos en tejer estas 5 pulgadas para el ancho del hombro al cuello. Ya tengo las 5 pulgadas que necesitaba para el ancho desde la manga hasta el mitad del cuello, donde empieza lo que es la abertura del cuello. Ahora lo que tenemos que hacer es contar cuántos puntos tenemos de lado a lado y dividirlo a la mitad. A mí me da un total de 101 puntos. Entonces puse el marcador en el punto de aquí hasta acá. Tengo 50 puntos altos, y en el punto 51 puse mi marquita. Entonces del otro lado tengo 50 puntos también. Ahora vamos a estar tejiendo, haciendo lo que es el ancho de la abertura de nuestro cuello, que en mi caso van a ser 10 pulgadas. Aquí tengo el final. Ya aquí como ven, ya tengo la faja. Ya se está haciendo la fajita junto hasta que estamos tejiendo. No es una faja apretada, sino es algo suelto. Vamos aquí. Aquí subí con 3 cadenas, y entonces vamos a estar haciendo el punto elástico
regularmente como lo estábamos haciendo, un punto alto por delante, siempre es punto alto por delante por los 6 puntos, y después vamos a estar haciendo puntos altos sobre puntos altos hasta llegar a un punto antes de la marquita. Ya aquí terminé de hacer la cantidad de vueltas que necesitaba para obtener las 10 pulgadas del ancho del cuello. En mi caso fueron 15 vueltas. Aquí ya yo corté el hilo y dejé un pedazo de hebra porque después voy a estarlo necesitando para empatar esta parte de la espalda con el frente. Pero eso no tiene que ser mucho, pueden ser 3-4 pulgadas. En este caso aquí vamos a ir tejiendo igual que lo hicimos en la otra parte. Vamos a posicionarnos aquí donde tenemos la marquita. Anteriormente habíamos dejado este punto y en el siguiente empezamos a hacer puntos altos. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que de este lado. Aquí está la marquita, dejamos este punto sin tejer y en el que sigue yo anudé hilo y ya voy a empezar a hacer, ya hice 2 puntos altos ahí y voy a ir haciendo puntos altos todo hacia abajo hasta que lleguemos igualmente como lo hicimos hasta ahora. Antes de llegar a los 6 puntos comenzamos a hacer 6 puntos altos por delante para tener la fajita. Si ustedes ven por una casualidad estos marcadores que yo pongo, esto es porque es la parte que va a ser de adentro de mi suéter, va a ser la parte interior. Yo lo marco para, pues, si tengo que hacer un empate, tratar de hacerlo por la parte de adentro, porque a veces no me doy cuenta y se me olvida y me quedan por la parte que se ve. Ustedes marcan así, si tienen que hacer un empate, ya saben por la parte que están tejiendo. Como estamos yendo y viniendo, a veces no nos damos cuenta cuál es el frente y cuál es la parte de la parte de adentro y la parte de afuera. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo hasta obtener, igual que aquí, en mi caso 15 vueltas para obtener 10 pulgadas. Cuando lleguemos aquí nos vamos a encontrar para seguir haciéndolo paso a paso. Ya hemos terminado la parte de enfrente, ya habíamos terminado anteriormente la parte de la espalda. Entonces ahora vamos a tener que completar aquí los 3 puntos que nos faltan, porque recuérdense que aquí teníamos un punto que dejamos sin tejer de este lado y un punto que dejamos sin tejer del otro lado de la marquita. En total van a ser 3 puntos que tenemos que completar en este lado para obtener la cantidad de puntos que teníamos al inicio. En mi caso eran 101 puntos. ¿Se recuerdan? Yo los dividí en 50 puntos para la parte de enfrente y 50 puntos para la parte de atrás y puse la marquita en el punto 51. Entonces aquí de este lado nos quedaría completar estos 3 puntos que nos van a estar faltando de este lado. Esta hebrita que dejamos aquí, que yo les dije que dejaran 3-4 pulgadas, vamos ahora a tejer 1, 2 y 3 cadenas y nos vamos a deslizar aquí sobre el primer punto alto que está aquí. Nos deslizamos, ajustamos y ya vamos a obtener los 3 puntos que necesitamos para este lado, para que nos dé el espacio para nuestra cabeza. Y comenzaremos entonces a hacer lo que es la parte del hombro, igual que hicimos en este lado. Aquí vamos a comenzar ya a hacer las vueltas. Nos vamos a la parte de abajo, que fue donde terminamos, porque siempre tenemos que terminar en la parte de la fajita, porque aquí, como vieron, necesitábamos hacer la unión. Entonces ahora vamos a estar subiendo con puntos altos, pero puntos altos por delante por 6 puntos y después puntos altos. Vamos a tejer sobre estas 3 cadenas 3 puntos altos para completar los puntos y seguimos tejiendo puntos altos así toda la vuelta, y cuando lleguemos a los 6 últimos puntos volvemos a tejer 6 puntos altos por delante y después subimos con 6 puntos por delante y volvemos a hacer el mismo recorrido hasta llegar aquí y completar, en mi caso, 9 vueltas que van a ser el hombro. Ya he terminado aquí de hacer la cantidad de vueltas que necesitaba para el otro hombro. Y ahora vamos a comenzar a hacer la reducción aquí de la manga.
pero para ello tenemos que irnos a el punto número 15 en mi caso. En el caso de ustedes sería donde la misma cantidad de cadenas que hicieron para darle largo a su suéter. En mi caso son 14 cadenas que hice. Voy a anudar el hilo en el punto 15 y voy a estar dando toda la vuelta con puntos altos hasta llegar antes de los 14 puntos, donde voy a después subir con 3 cadenas y regresar. Pero vamos ahora a explicar aquí que igual que hicimos aumentos hacia acá, vamos ahora a tener que hacer disminuciones de esta parte hacia allá. En mi caso yo tenía, como yo les expliqué al principio, que era importante que cuando ustedes fueran haciendo los aumentos, lo fueran apuntando para saber la cantidad de vueltas que ahora tenemos, de puntos que tenemos que reducir por vueltas en la otra manga. Y de esta forma vamos a obtener la manga igual a la otra que hicimos. Entonces ustedes solo tendrían que ver la cantidad de disminuciones, que diga de aumentos que ustedes hicieron, y así mismo vamos a hacer, pero de disminuciones. Ya he tejido 2 vueltas de 73 puntos altos y ahora quería enseñarles aquí cómo voy a hacer las reducciones para tener 71 puntos altos. Voy a hacer la primera disminución para que ustedes tengan una idea. 1, 2 y 3. Voy a girar el trabajo y voy a hacer una reducción. Aquí voy a hacer un punto alto en el punto que sigue. Lo voy a dejar sin terminar ese punto alto. Me voy al otro espacio de cadena que lo ven aquí. Voy a hacer un punto alto también sin terminar. Ahora cojo hilo en la aguja y hago la primera reducción. Entonces voy a tener donde había 3 puntos, 1, 2 y 3, voy a hacer solamente 2, porque este lo convertí, estos 2 puntos aquí abajo los convertí en 1. Y ahora voy a hacer un punto alto sobre punto alto hasta el final de esta vuelta, donde voy a hacer otra disminución para obtener 71 puntos altos. Llegado al final de esta vuelta ya tengo solo 2 puntos que me quedan por tejer y los voy a convertir en uno solo. Voy a coger y hacer un punto alto sin terminar. Voy a introducir en el último punto alto que me queda, voy a hacer otro punto alto sin terminar, cojo hilo y paso por los dos y ahí he hecho otra disminución. Ahora voy a subir con 3 cadenas y ahora tengo las 3 cadenas y como estos 2 los convertí en 1, me voy al próximo punto y voy a hacer una disminución, porque ahora nos toca una disminución en esta vuelta hasta obtener 69 puntos altos. Por eso tengo que hacer otra disminución al principio de esta vuelta y otro al final. Ahora vamos a hacer punto alto sobre punto alto y vamos a hacerlo hasta tener solamente 2 puntos altos sin tejer. Ya en esta vuelta tengo 68 puntos altos y voy a necesitar, como dice aquí, 69 puntos altos. Aquí yo hice una marquita, vamos a ir haciendo una marquita de lo que estamos haciendo para no equivocarnos y no tener que estar rompiendo tejido y volviéndolo a hacer. Entonces ahora nos tocaría aquí hacer una disminución de 69 puntos altos y aquí haríamos solamente lo inverso, haríamos 69 puntos altos. Aquí no va a haber disminuciones porque es yendo al revés. Ahora aquí vamos a hacer la disminución para que puedan verlo. Aquí me quedan los 2 puntos altos. Aquí estaba la disminución anterior. Aquí voy a colocar, hacer un punto alto sin terminar y me voy al último punto y voy a hacer un punto alto sin terminar nuevamente y voy a pasar hilo por los 3 y ahí tengo 69 puntos altos en esta vuelta. La próxima vuelta ya no va a haber disminución, porque en mi caso las disminuciones estaban de esta forma. Iba a hacer 2 disminuciones juntas, ve como ven aquí, 67, 65, y en la próxima ya no iba a haber disminución, sino que serían 65 nuevamente. Después iban a hacer 63, que es una disminución, 61 es otra disminución,
y en el que sigue va a ser sin disminución, que va a ser 61 nuevamente, y así sucesivamente. Entonces nos vamos a encontrar cuando hayamos hecho ya todas las disminuciones y estaremos teniendo solamente 32 puntos altos o el comienzo para hacer el puño. Ya terminé de hacer todas las vueltas que necesitábamos, que eran 27, hasta tener 32 puntos. Ahora necesitamos hacer el comienzo del puño, como lo hicimos en el otro extremo. Entonces vamos a hacer 18 cadenas para montar ahí nuestros puntos elásticos. Ya hice, en vez de 18, hice 17, porque tenemos que tener en cuenta que este ya cuenta como un punto, porque cuando estábamos haciéndolo, el otro puño hicimos 18 cadenas, montamos 18 puntos altos y después sobre este último punto aquí montamos los puntos altos para hacer la manga. Entonces en este caso tendríamos que hacer solo 17 porque ya aquí están montados los puntos, ¿ves? Y aquí nos contaría este como un punto alto. Vamos entonces aquí a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a contar 1, 2, 3, y en el cuarto, no, en el quinto vamos a hacer un punto alto y ya tenemos 2 puntos altos y vamos a estar tejiendo hasta tener siempre 17 puntos altos. Ya tengo mis 17 puntos altos sobre los puntos de cadenas y ahora vamos a deslizarnos, pero tenemos que tener en cuenta que aquí teníamos una disminución, entonces este nos cuenta como solo un punto y nos iríamos a este tercero aquí, bueno, al segundo, y nos deslizaríamos. Entonces ahora nos vamos a deslizar 2 puntos más, dejamos estos dos, nos deslizamos y vamos a girar nuestro trabajo y vamos a hacer un punto alto por delante sobre cada punto que tenemos sobre esta cadena. Y ahora vamos a tejer 17 puntos altos por delante. Por lo que dejé los 2 espacios aquí es porque del otro lado recuérdense que también hicimos esa misma cantidad de reducciones al montar los puntos. Aquí lo tenemos, se ven claramente. Este es el costado y dejamos 2 puntos. 2 puntos entre cada punto de el punto elástico. Entonces aquí vamos a estar haciendo lo mismo para lograr el efecto de reducción. Entonces ahora vamos a hacer aquí los 17 puntos altos por delante. Recuérdense que siempre es por delante. Así hasta llegar al final. Aquí hemos llegado al final y vamos a hacer el último punto alto, pero ya no va a ser por delante, sino que lo hacemos en este espacio de cadena como lo hicimos anteriormente. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, giramos y vamos a estar haciendo punto alto sobre punto alto hasta obtener 17 puntos altos por delante, hasta llegar a la base donde les voy a explicar cómo volver a deslizarnos. Ya nos va quedando el punto elástico. Terminé de hacer mi punto alto por delante y vamos a dejar 2 espacios. Aquí fue donde tejimos, donde subimos. Y ahora vamos a dejar este espacio, este punto, este otro punto alto y vamos a deslizarnos. Y vamos a deslizarnos nuevamente 2 espacios más. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a coger hilo en la aguja y vamos a comenzar a hacer nuevamente puntos altos sobre puntos altos hasta tener 17 puntos altos. Y esto es lo que vamos a estar haciendo sucesivamente hasta obtener todas las vueltas de punto elástico, que son 16, siempre dejando 2 espacios cada vez que vayamos a girar y 2 espacios para subir. Y así los 32 puntos lo convertiríamos en 16 vueltas de punto elástico. Así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Yendo y viniendo de esta forma. Siempre dejando 2 y 2. Ya terminé mi punto elástico de la manga, este puño, y no he cortado el hilo
viré este es el revés del abrigo, y entonces vamos a introducir la aguja por este extremo aquí, por este punto de cadena. Voy a coger esta gasita y voy a deslizarme aquí hacia este otro lado, y voy a cerrar haciendo puntos deslizados. Para hacer el punto deslizado tomamos el punto que está aquí arriba, que es como una V. Vamos a ver aquí si en este color más clarito se ve, y deslizamos el punto de esta forma, y vamos ahora al siguiente, vamos al siguiente V, y vamos a estarnos deslizando así todo el puño. También vamos a deslizarnos cuando lleguemos aquí a esta parte, pero vamos a hacerlo hasta aquí. Hemos cerrado el puño de esta forma, queda súper limpio el trabajo, y entonces aquí nos vamos a hacer del punto alto, y aquí donde tenemos el centro de los dos puntos altos, el costado, vamos a, en el centro de ese huequito, vamos también a hacer un punto bajo. Aquí es un poco difícil verlo con este hilo, pero así nos va a estar quedando. Ahora nos vamos al próximo espacio, que es este que está aquí. Vamos a coger la parte de esta de adelante, y vamos también a coger la parte de atrás, que es esta, y vamos a pasar la aguja y vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo, y donde tenemos el centro de los dos puntos altos vamos a hacer ahí otro punto bajo, y nos va a ir quedando de esta forma, dos puntos bajos sobre cada espacio y un punto bajo en la única, que es la fajita. Vamos entonces a deslizar los puntos como hicimos en el puño. Hemos terminado de cerrar toda la manga, y hicimos el puño, y ahora nos quedan aquí los 14 puntos que hicimos para darle largo al suéter, y los 6 puntos por delante que hicimos de faja. Vamos entonces a tener que deslizarnos por 14 puntos. Ahora hacemos lo mismo que hicimos en el puño. Nos vamos a donde están las subes. Aquí hicimos el último punto bajo, y vamos a comenzar a deslizarnos. Para ello nos vamos a pasar por debajo de las dos subes y vamos a deslizarnos así. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. Aquí está la primera V de este lado y la V del lado de la espalda. Pasamos el hilo y deslizamos, y así vamos a estar haciendo hasta el final de los 14 puntos que tenemos aquí para cerrar este costado. Aquí ya corté el hilo y voy a estarlo escondiendo en la parte esta del costado para que no se nos note. Y voy a hacer un nudito. Y voy a estarlo haciendo así las veces que creamos que está seguro. Y ahora vamos a ir contrario y vamos a cortar el hilo. Y ya hemos terminado toda esta parte del cierre del suéter, la faja, el brazo y el puño. Y ahora vamos a hacer la otra parte. Ahora nos vamos a ir aquí al cuello. Yo anudé en uno de los extremos del cuello y voy a hacer puntos bajos alrededor de todo el cuello. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a coger ya el hilito para irlo escondiendo. Vamos a subir aquí con una cadena y vamos a hacer ahí mismo un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo suelto, no apretado, por todos los puntos que tenemos ahí en el suéter. Aquí donde tenemos los dos espacios de cadena vamos a hacer dos puntos bajos. Suelto, no vamos a apretar el punto. Y así toda la vuelta. Dos puntos bajos donde tenemos los espacios.
Así nos ha quedado el cuello con los puntos bajos. Y también quería mostrarles cómo nos quedaron los puños, porque no los habíamos visto. Y les voy a mostrar cómo nos queda la fajita, que queda súper bonita, súper fácil y rápido de hacer. Muy simple haciéndolo de esta forma con puntos altos. Ahora tenemos que esconder los hilos y se los voy a mostrar. A mis amantes del crochet, aquí les muestro el suéter terminado. Es súper cómodo, abrigado y bonito. Si les ha gustado, les pido un like y los invito a suscribirse a mi canal. Para mí, la creatividad es inventar, experimentar, tomar riesgos, romper reglas y cometer errores. Y sobre todo, divertirme. Así que tengo muchos proyectos que estaré compartiendo con ustedes próximamente, que creo les van a gustar. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.